Hola, mi nombre es Nadiesda Rojas, soy estudiante de 10º semestre de Administración en Servicios de la Salud y hoy vamos a hablar de cómo se financia el gasto público. Pero vamos a enfocar esta exposición a la seguridad social, a la estructura de la seguridad social. Esta estructura desempeña un papel crucial en el bienestar de la población colombiana. Garantiza el acceso a servicios de salud y protección económica. Para sostener esta estructura vital es fundamental comprender cómo se financia. En esta breve exposición exploraremos las principales fuentes de financiamiento que respaldan el sistema de seguridad social en Colombia y cómo estas contribuyen a brindar una atención médica y protección social a millones de personas en el país. Bien, para contextualizar iniciaremos hablando del gasto público. El gasto público se refiere al gasto que realiza el gobierno en la provisión de bienes y servicios públicos, así como en la implementación de políticas y programas destinados para cumplir sus responsabilidades y sus funciones en beneficio de la sociedad. Estos gastos son financiados principalmente a través de los ingresos por el gobierno, como impuestos, préstamos y otros recursos financieros. El gasto público abarca una amplia gama de áreas y actividades en las que puede incluir la salud. En la salud se destinan recursos para la atención médica, hospitales públicos, programas de vacunación y otras medidas relacionadas con la salud pública. La educación. El gobierno financia escuelas y universidades públicas proporcionando educación gratuita y subsidiada a la población. Investigación y desarrollo. El gobierno puede invertir en investigación científica, en tecnología y desarrollo económico. Cultura y deporte. El gobierno puede respaldar actividades culturales, deportivas y artísticas mediante subsidios y programas específicos. También tenemos el medio ambiente, el cual financian proyectos y programas destinados a la protección y obviamente prevención del medio ambiente. La seguridad se financian las Fuerzas Armadas, la policía y otros servicios de seguridad pública. El bienestar social incluye programas de asistencia social, de pensiones, subsidios para familias de bajos ingresos y otros programas destinados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Infraestructura. La construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de transporte público y cualquier otro proyecto de infraestructura son financiados por el gasto público. El gasto público es una herramienta clave para el gobierno en la búsqueda del bienestar general de la sociedad y el logro de objetivos económicos y sociales. Sin embargo, la forma en que se asigne y se gestionan estos recursos es un tema crucial. El debate político y económico ya que afecta directamente a la distribución de la riqueza, la eficiencia económica y el tamaño del sector público en una economía. ¿Cómo se financia el gasto público? Entonces, aquí vamos a representar en este organizador gráfico cómo están financiados. El gasto público se puede financiar por los impuestos, que son la principal fuente de financiamiento en el gasto público en Colombia. El gobierno colombiano recauda impuestos de diversas fuentes, incluyendo impuestos sobre la renta y el valor agregado, el famoso IVA, impuestos a la propiedad, impuestos a la gasolina, entre otros. Esos ingresos fiscales son esenciales para financiar una amplia gama de servicios públicos y programas gubernamentales. Los recursos naturales. Colombia es un país rico en recursos naturales como petróleo, carbón, oro y otros minerales. Los ingresos derivados de la explotación y exportación de estos recursos contribuyen significativamente al financiamiento del gasto público, especialmente a través de regalías y participaciones que el gobierno recibe de las empresas que operan en estos sectores. La deuda pública. El gobierno colombiano puede recurrir a la emisión de una deuda pública, como bonos de gobierno para financiar el gasto público. En este caso, pues los inversores, tanto nacionales como extranjeros,
compran estos bonos y proporcionan al gobierno o los fondos necesarios. El gobierno luego devuelve estos préstamos con intereses en el futuro. Ingresos no tributarios. Además de los impuestos y los recursos naturales, el gobierno colombiano recibe ingresos no tributarios por diversas fuentes como multas, sanciones, concesiones, ventas de activos estatales, obviamente, entre otros. Los recursos internacionales. En algunos casos, Colombia puede recibir asistencia financiera o préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar estos programas y beneficios. Contribuciones sociales. En parte del financiamiento del gasto público se obtiene a través de contribuciones sociales, como por ejemplo la cotización a la seguridad social que financia los programas de salud y pensiones. Es acá donde encontramos el tema que nos compete. El tema que nos compete es el gasto público en la estructura de seguridad social en Colombia. Nos compete como administradores en servicios de la salud. La financiación de la estructura social, de seguridad social en Colombia como un gasto público implica una combinación de fuentes de ingresos de recursos destinados para garantizar accesos a la población a los servicios de salud y protección social. Aunque no todos la recibamos de la misma manera, ¿no? Vamos a detallar cómo se financia esta estructura. Tenemos entonces cotizaciones de los trabajadores y empleadores. Una parte fundamental de la financiación de la seguridad social en Colombia proviene de las cotizaciones que hacen los trabajadores y sus empleadores sumando aportes por el 12.5% del salario. Los trabajadores contribuyen con un porcentaje de los salarios al sistema, mientras que los empleadores tienden a realizar también sus contribuciones. Estas cotizaciones alimentan el fondo de pensiones y el fondo de salud y son una fuente importante del financiamiento. Recursos del gobierno. El gobierno colombiano juega un papel esencial al financiar el sistema de seguridad social. Proporciona recursos provenientes del presupuesto nacional para cubrir a las poblaciones más vulnerables, garantizando la sostenibilidad del sistema. Estos recursos son fundamentales para financiar el régimen subsidiado de salud y subsidios a las pensiones de bajos ingresos, a las personas de bajos ingresos. Aportes al Fondo de Pensiones y Cesantías. Aunque administrados por entidades privadas, los fondos de pensiones y cesantías contribuyen a la financiación del sistema. Estos fondos invierten los aportes de los afiliados que generan rendimiento, que en parte se destinan al financiamiento de pensiones. Recursos internacionales. En algunos casos, Colombia puede recibir apoyo financiero internacional o préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos específicos relacionados con la seguridad social. Transferencia entre fondos. Dentro del sistema de seguridad social también se puede realizar transferencias de recursos entre los diferentes fondos, como el Fondo de Pensiones, el Fondo de Salud, para garantizar la cobertura de los servicios y atención de las necesidades específicas. Otros ingresos del sistema. Además de las fuentes principales anteriormente mencionadas, el sistema de seguridad social en Colombia puede recibir ingresos de otras fuentes como multas y sanciones a empresas que no cumplen con sus obligaciones, así como los rendimientos financieros generados por inversión. Bueno, la composición del presupuesto por destino de los recursos. Según el informe de ejecución presupuestal del sector salud a febrero del año 2023, es decir, del año en curso, en esta tabla extraída del informe presupuestal vemos de manera discriminada por entidad la estructura presupuestal por rubros principales con destinación del funcionamiento.
lo cual presenta de forma discriminada cómo ha sido el porcentaje de inversión de los principales rubros de esta destinación. Se observa entonces que el sector salud, el 98.56% del presupuesto de funcionamiento corresponde a transferencias corrientes. Gastos de personal, 0.81%, la adquisición de bienes y servicios, el 0.22%, y los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, gastos por comercialización y producción y disminución de pasivos representa el 0.41%. Muy bien, entonces, según este mismo reporte, a 28 de febrero se han cometido el 23.23% de los recursos vigentes apropiados del sector y obligados el 15.38%, siendo un porcentaje importante teniendo en cuenta que es el segundo mes del año apenas. El INVIMA tiene un 0.86% de pérdida, 40.20% de inversión y 58.94% siendo la entidad que vigila y controla todo lo relacionado con medicamentos y alimentos, productos de higiene y limpieza. Bueno, estructura del gasto de ejecución. De acuerdo con este gráfico que nos proporciona el mismo informe del que estamos hablando, los recursos de funcionamiento son del 95.3% del total de la apropiación vigente. En el presupuesto de inversión es el 4.6% y por deuda el 0.4%. Es decir, estamos hablando de los recursos de funcionamiento en color azul, los presupuestos de inversión en color verde y la deuda, bueno, no se alcanza a apreciar allí, pero trae otro color. Bueno, entonces, en funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 10.36 billones, equivalentes al 20.59% de la apropiación y obligaciones, por 7.73 billones, equivalentes al 15.36%. Por su parte, la inversión a nivel de los compromisos fue del 0.64%, en una equivalencia a 323.26 mil billones. Y las obligaciones se ubicaron en el 0.02, equivalente a 9.72 mil millones. Perdón, el compromiso fue el 0.6, equivalente a 323.26 mil millones, no billones. Bueno, sin ningún valor por concepto de deuda. Aquí estamos bien. Bueno, en conclusión, la financiación de la estructura de la seguridad social en Colombia como gasto público es esencial para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud y protección social. Esta financiación proviene de una variedad de fuentes, incluyendo las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, los recursos del gobierno, los aportes de los fondos de pensiones y otros ingresos. Esta combinación de recursos permite mantener y fortalecer el sistema de seguridad social en el país. Sin embargo, es importante destacar que el desafío constante es garantizar la sostenibilidad y la equidad en la distribución de los beneficios. Colombia enfrenta desafíos económicos y demográficos que requieren una gestión cuidadosa de los recursos y las políticas efectivas para asegurar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. En última instancia, la inversión en la seguridad social no solo es una responsabilidad del gobierno, sino también una inversión en el bienestar y la prosperidad de la sociedad colombiana en su conjunto. La financiación adecuada a la seguridad social es esencial para construir un país más saludable, equitativo y resiliente. Gracias.